Nos encontramos desarrollando el tema número 8, repaso bimestral. Recuerden, jóvenes, que vamos a desarrollar las materias revisadas desde marzo a abril, teniendo en cuenta que vamos a efectuar los exámenes desde estos puntos. Aquí una corrección donde dice materialista, debería ir la palabra del representante. En este caso, eh, iría la palabra Aristóteles. Vamos corrigiendo, ¿ya? Y, a ver, mayúscula, Aristóteles. Aristóteles. Y en la parte superior es filosófica científica, científica. Y lo que tendríamos que borrarlo de aquí es la palabra Aristóteles. Listo. Ahora bien, en la pregunta 2 habla de Francisco de Redi, el que prepara frascos de vidrio con carne, en donde uno se encuentra la carne con el frasco abierto y el otro con frasco con la boca cerrada. En el frasco abierto ingresan insectos, las moscas, y depositan sus huevos. Y al cabo de unos días, este, salen las larvas y vuelan las mosquitas. A estos frascos, en esa época, cuenta la historia que lo llamaban cresas. Por eso aquí ponemos verdadero. La teoría de la generación espontánea es reciente, no, es falso. ¿Por qué? Porque esta teoría se desarrolló pues antes de la llegada de Cristo, básicamente, ¿no? En la época griega. Luego tenemos para relacionar lo siguiente: escribir el texto. Bueno, Redi experimentó con gusanos de la carne. Esta sería A. Luego comprobó la biogénesis, eso fue Pasteur, y Arrhenius sostiene la teoría de que la vida vino de otros, del universo, ¿no? Por eso ponemos la letra C. Ahora bien, materialista en la pregunta 5 es Aristóteles. ¿Mm? Vitalista, Mileto. Y el otro sería, a ver, la B. B, B. Muy bien. ¿Quién utiliza el término panspermia? ¿Quién propone la teoría de que la vida vino de otros, fuera de nuestro planeta? Arrhenius. Y Arrhenius sostiene que la vida llegó a través de meteoritos en forma de esporas y que se crearon las condiciones adecuadas y luego se desarrolló la vida. Pasteur era un científico que representó a la teoría. Él usa unos frascos de cuello de cisne. Él propone, sostiene, verifica la teoría de la biogénesis. La vida proviene de otra vida. ¿De dónde fue Arrhenius? ¿De qué país? Revisando un poco de historia, Arrhenius es natural de
Suecia. Ahora bien, hemos hablado de que la generación espontánea viene de la materia inerte que da la vida. Por ejemplo, anotamos del algodón, dice algodón, se originan las ovejas. Por ejemplo, la basura se origina a los roedores, a los ratones. Por ejemplo, del fango se origina los sapos. Y de los troncos de los árboles proponen que se forman los cocodrilos, los caimanes. La teoría creacionista fue propuesto por un ser supremo, al que conocemos con el nombre de Dios. ¿Qué propone esta teoría? Que se ha elaborado, se ha construido la vida, Dios con su fuerza eh, eh, espiritual propuso el origen de nuestra vida en varios días. En el primer día dice que creó día y la noche. En el segundo día, en el segundo día, el cielo y el cielo y el mar. En el tercer día creó las plantas, o sea, la tierra y las plantas. El cuarto día propone que ha formado la luna, las estrellas y el sol, estrellas. Pero claro, nosotros sabemos que el sol es una estrella más del universo. Y luego tenemos que en el quinto día dio origen, quinto día, a ver, a las aves que vuelan en el aire y a los peces que habitan en el agua, ¿no? En el sexto día propone la, la historia mm, religiosa, dice que se creó a los demás animales, al resto de animales y al hombre. En el séptimo día descansa, es un descanso. Bueno, vamos observando el desarrollo. Dice, ¿sabías que existen 28 clases o especies diferentes de fringílidos de Hawái? ¿No? De Hawái. Eh, Son similares en tamaño, pero se diferencian principalmente en la forma del pico. Pregunta, ¿por qué sus picos son diferentes? ¿Por qué? Bueno, vean ustedes. Para contestar la primera pregunta, miren, en el primer caso se alimenta de néctar y insectos, frutas, semillas, insectos. Entonces diríamos que esto es los picos. La variación de la forma de los picos se debe al tipo de alimentos, ¿no? Al tipo de alimentos que consumen. ¿Por qué se produce la evaluación? Perdón, la evolución es un cambio, es un proceso de transformación que ocurre a lo largo del tiempo,
¿Por qué? Porque el organismo, porque el individuo, ¿no? Este, sufre un proceso de adaptación, un proceso de adaptación. ¿Por qué los organismos vivientes son mutables? Son cambios, son cambios. Cuando se realiza la revolución industrial, la historia narra que, por ejemplo, en Inglaterra era una ciudad verde, pero cuando empiezan a desarrollarse la industria, las fábricas, como consecuencia se elimina gran cantidad de monóxido de carbono, humo negro, y estos se depositan en las paredes de las viviendas, en las paredes del tronco, de las hojas. Por lo tanto, esos árboles que eran verdecitos, con este cambio industrial, se vuelven de color oscuro, negro. Entonces, ahí se originó un ejemplo de cambio, de mutación. Las mariposas blancas, si se posan en el tronco negro, eran fácil de capturarse, ¿no? Porque se podía distinguir. Pero, y si se posaba una mariposa negra, se confundía, pasaba desapercibido en el tronco del árbol. Entonces, con el tiempo fue desapareciendo las mariposas blancas y existía en gran cantidad. Entonces, ¿qué ha ocasionado con su organismo? Ha sufrido eh, proceso de mutación. ¿Quiénes sufren el proceso de cambio de mutación? Esto, alguna vez han escuchado, el ADN, el ácido desoxirribonucleico. Pasamos a la siguiente pregunta. De acuerdo al cuadro inferior que aparece, vamos a llenar esta oración incompleta. Tenemos entonces palabras restos, fósil, organismos geológicos y tiempo. Son restos, ¿ah? De un organismo, de un organismo. Ustedes van tachando, ¿ya? De un organismo que vivieron en épocas geológicas pasadas. Un, completamos, un fósil proviene de un organismo viviente que sobrevive hace mucho. La palabra que nos quedaba es tiempo. ¿Dónde se encuentran los restos fósiles? Bueno, se encuentran en la Tierra, gran cantidad en la Tierra. ¿Manifestado como qué? Como rocas en las cavernas. Si estamos hablando en la parte sólida. Asimismo, podemos encontrar en el hielo, ¿no? Eh, que han sido acumulados a lo largo del tiempo, a lo largo del tiempo. Acumulados, acumulados a lo largo del tiempo. Continuamos. Aquí nos hablan de órganos homólogos, ¿no? Tenemos aquí la imagen, voy a aproximar un poco más para darnos cuenta. Podemos observar en el primer cuadro extremidades. De un humano, de un perro, la otra de una ballena.
Órganos homólogos significa que tienen órganos similares, pero que cumplen diferente función. Entonces, si tenemos estas extremidades, inclusive se le ha coloreado de rojo para darnos cuenta que son estructuras muy similares, mientras que la mano nos sirve para coger, agarrar las cosas, y el brazo de la ballena le permite ¿qué? Desplazarse en el agua, ¿no? Están cumpliendo diferentes funciones. Por lo tanto, entonces, los órganos homólogos son estos de acá. Análogos. Observen en la parte inferior, todos son alas. Estas alas son, por ejemplo, de una mariposa. ¿Ah? Tenemos de un murciélago, de una ave. Todos cumplen una función similar, semejante, que les permite volar, pero tienen origen diferente. La mariposa es un invertebrado, una ave es un vertebrado. Órganos vestigiales, lo que ha quedado a través del tiempo, como pabellón de la oreja de los humanos, de algunos mamíferos como el oso, o como también podemos hablar del coxis, el último hueso que se encuentra en en la última parte de nuestra columna, y el otro que me estoy olvidando que viene a ser el apéndice, que está donde termina el intestino delgado, inicia el intestino grueso. Tenemos aquí, ponga una X a las principales pruebas de evolución con las que se cuentan actualmente. Registro fósil, sí, ¿no? Embriología, sí. ¿Por qué? Porque en nuestra condición de embriones, muchos de los organismos vivientes tenemos un parecido. Cuando estamos de embrión, tenemos parecido a las aves, tenemos muy parecido a algunos mamíferos. Anecdótico no. Comparación del ADN, sí, ¿no? Porque comparación del ADN porque nos identifica el código eh, genético y cómo se diferencia. Anatomía comparada, acabamos de ver órganos homólogos, análogos y vestigiales. Biotecnología no, histología de tejido, biogeografía sí, porque se estudia las especies que viven o que están distribuidos en diferentes partes del mundo. Si hablamos de nosotros sería costa, sierra y selva, puede ser zona ecuatorial, zona ártico, zona antártico. 16. Adapta la palabra correcta a su definición. Registro fósil, anatomía comparada, embriología, comparación del ADN, biogeografía. Es una importante fuente de información para entender los cambios. Aquí estamos hablando de registro fósil. Se encarga en el estudio y comparación de órganos. Estaríamos hablando de anatomía, anatomía comparada. Los animales con reproducción sexual desde la fecundación hasta el nacimiento del nuevo individuo. Estaríamos hablando aquí de la embriología. Y aquí sería, cuando hablan de código genético, estamos hablando de la comparación del ADN.
Y por último nos queda la biogeografía, que se encarga en la distribución de los seres vivos en las diferentes partes de nuestro planeta. Listo. 19. La 19. En la 19 dice, el tipo de reproducción que presentan los peces. Se- Sexual, ciclosis asexual, gemación o hermafrodita. La hembra deposita los óvulos, el macho, el espermatozoide. Si eso ocurre, entonces estamos frente a una reproducción sexual. Pero en este caso no hay otra alternativa, son sexual externa, ¿no? Porque en el agua depositan ambos los huevos, ¿no? 20. Características de los seres vivos: crecimiento, nutrición, reproducción, metabolismo. ¿Qué marcó María? ¿O qué alternativa se marca María Ulloa? ¿Me escucha María? Guevara no Sí, está. ¿Qué alternativa María? No te escucho. Tiene problema, creo, con el micrófono. Por el chat, pues, si no. Todas las anteriores. La 5 que aparece ahí. Son seres vivos con reproducción asexual. Bacterias. ¿Por qué se dice asexual? Porque solamente participa un progenitor, uno. Entonces, estos, si se dividen en dos, se dividen en tres, se dividen en cuatro. No participan dos progenitores, es uno nada más. ¿Ya? Bacterias, reproducción asexual. 21. Equilibrio interno del cuerpo. Por ejemplo, la temperatura corporal está a un promedio de 3,6 a 37. Esa temperatura se mantiene de manera equilibrada. ¿Cuál de esos? homeostasis, homeostasis. Muy bien, Herrera. Homeostasis. Listo. Debido a, al o las especies cambian a lo largo del tiempo. Metabolismo, célula, aparato, sistema. Evolución. Muy bien, León, Herrera, ¿no? Evolución. Es una ciencia de la biología que se encarga de estudiar cómo las especies se han ido cambiando a lo largo del tiempo. 23. Permite dar respuesta a los estímulos externos. Un estímulo externo, por ejemplo, es cuando recibimos un golpe, cuando sentimos calor, cuando sentimos frío o cuando de pronto se prende la luz y nos tapamos los ojos. ¿Qué alternativa? Levante la manito. Ulloa, no está Ulloa. Mal su micrófono, creo. Bueno. ¿Qué alternativa marcamos? Tiene el chat también para escribir, ¿ah? Sí estoy, sí estoy. ¿Qué alternativa marcamos, María? Ahora sí te escucho bien. La 23, la 23, En la 23 sí. ¿Qué marqué? la B, Irritabilidad. No son la multicelulares. B. Ya, Sí. muy bien. No son multicelulares. Se refiere que están formados por una célula unicelular. Multi son bastantes, varias Pro- células. Profe, no me dejaba entrar a la clase. ¿Dónde estás? Sí, ahí, sí admití a todos, ¿ah? Bueno, No, no me dejó. bueno, ya estamos, ya estamos.
Ok, profe, ¿me puedes pasar la 17? La Gracias. 17. A ver, voy a bajar un poquito. Ahí está. Ok. Listo. Estamos en la 24. Monos, bacterias, patos, tortugas, peces. Evidentemente es la B, ¿no? Es Ujú. organismo unicelular. Son seres unicelulares y de reproducción asexual. ¿Qué alternativa marcamos? Levanta la manito, a ver. La A. La A, ya bueno, sí está bien. Bacterias. Sí, hay que levantar la manito, ya listo. Nos queda algunos minutos. Aquí, completa con las palabras claves. Completa con las palabras claves, ¿no? A ver. Los seres vivos están formados por uno o varias. ¿Qué cosa escribimos ahí? Células. Células, ¿no? Sí. Cuando es una célula se llama Células. unicelular. Varias plurimulticelular. Células. Pero aquí sería la palabra células. Los seres que fabrican o sintetizan sus propios alimentos se llaman, Autótrofos. claro, Autótrofos. 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 El, el No. es el nivel biológico formado por un grupo de tejidos. Ya, este caso sería órgano. Órgano. Orta- El nivel más complejo de la organización, ¿qué palabra nos queda? Organismo. Ya, también podemos llamarlo individuo, organismo o individuo. Bueno, a ver dónde está esto. Ya. Ya, profe. Nos vamos despidiendo, muchachos. No. Hasta mañana vamos a continuar desarrollando. Chao, profe. Bueno, Cuídese. que tenga un buen día. Profesor. Que tenga un buen Chao, día. profesor. Buen Chao. provecho, profe.